Las hojas. Listo. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los participantes. Como es de su conocimiento, hoy damos inicio a la segunda sesión y prácticamente esta sesión va a ser un poco amplia y por eso es que nos apresuramos en empezar. Y seguramente faltan algunos compañeros que poco a poco se van a integrar a la clase, ¿no? Bueno, prácticamente hoy vamos a hablar de uno de los aspectos muy importantes que la cosmovisión andina tiene para poder construir y elaborar eh, lo que llamamos la epistemología, el conocimiento, o de manera genérica también lo denominan como saberes, ¿no? Entonces, para esto vamos a hablar prácticamente de una multiplicidad de seres que hoy vamos a conocer, ¿no? Sus cualidades, sus corporalidades y cómo, qué rol cumplen dentro del pensamiento andino, es decir, cómo inciden en la construcción social y cosmológico de las unidades sociales del mundo andino, ¿no? Pueden observar la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, Sí. se ve. Ya, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los seres físicos y espectrales, o también denominados seres visibles o invisibles. Es importante partir, digamos, de categorías como, por ejemplo, la, la fisicalidad, que significa de que todos los agentes o entidades, ¿no?, que rodean al ser humano, eh, en su mayoría son visibles, son palpables, ¿no? Están constituidos por una materialidad. Entonces, hablamos, por ejemplo, si hablamos del paisaje, hablamos de las montañas, del cerro. Si hablamos de conceptos atmosféricos, hablamos de las nubes, de la lluvia, el viento. Entonces, nos referimos precisamente a estas cosas que son visibles en realidad, ¿no? Entidades visibles, ¿no? Que fácilmente podemos identificar, discernir su constitución física o corporal. Sin embargo, hay otro universo de seres que está constituido por seres espectrales. Es decir, hay toda una ontología de la invisibilidad, ¿no?, que han construido los pueblos, entonces, y sobre todo los pueblos andinos. Entonces, esta parte de los seres espectrales no ha sido muy bien entendida en su cabalidad. Muchas veces ha sido olvidado o a veces ha sido ignorado de manera voluntaria, precisamente porque no cumple lo que dice esta frase, ¿no? Ver para creer. Prácticamente la ciencia occidental más o menos se asemeja a esta frase que dice ver para creer. Sin embargo, el universo espectral, la invisibilidad en el mundo andino, eh, no se ve de manera corporal, ¿no?, o material. Sin embargo, escuchen bien, sufre una transformación profunda. Y esta transformación profunda se conoce como la metamorfosis. Cuando se transforma de la invisibilidad a la materialidad o fisicalidad, prácticamente estos seres que estaban ocultos a la visión del ser humano aparecen a través de un sonido,
aparecen a través de una resonancia, aparecen también a través de una corporalidad. Entonces, pero ¿cómo uno se pregunta, pero si son invisibles, ¿no? ¿Por qué no los seres invisibles, por qué no se mantienen en la invisibilidad, diría uno? Entonces, la respuesta es que el, el universo andino y todas las entidades que son vegetales, animales, minerales, atmosféricos, todos ellos tienen una alta posibilidad de transformación. En otras palabras, de metamorfosis, ¿no? Entonces, de ahí que la ontología de la espectralidad o de la invisibilidad es sumamente importante conocer, porque precisamente las ritualidades, las ceremonias, los comensalismos, ¿no? A lo que desde el mundo occidental conocemos como creencia, fe, y hay veces como espiritualidad, prácticamente está constituido por estos seres. Es decir, para sintetizar esta parte, podemos decir de que los seres físicos permanentemente se convierten en seres invisibles o espectrales, y de la misma forma los seres espectrales se van convirtiendo en seres materiales o físicos en este caso. Entonces hay una transformación y hay otra que se llama la contratransformación. Entonces precisamente seres con esta dinámica es la que vamos a ver ahora a partir de este momento, y para eso vamos a apuntar algunos conceptos claves, un poco para discernir, ¿no? Cómo se piensa desde la antropología, que tiene su respaldo teórico, occidental, moderno, digamos, eurocéntrico, y cómo a partir de los saberes y conocimientos, de lo que hablábamos la otra vez, de los microrelatos, se van visibilizando microhistorias, ¿no? De cada uno de estos seres. Y al hilvanar estas microhistorias, se va construyendo la historia misma de las comunidades. Entonces, por eso es muy importante, digamos, con quienes convive el ser humano en el ayo, en el marca, en su suyo, ¿no? Entonces, todo eso vamos a tratar de identificar y tratar de dar, digamos, un sentido que nos pueda ayudar a construir una nueva epistemología como alternativa a los conocimientos propios o clásicos. Bueno, aquí tenemos la antropologización del universo, clasificación de las distintas ontologías. Desde la antropología clásica y hasta la antropología contemporánea, se habla del animismo, ¿no? Y cuando hablamos del animismo, prácticamente lo asociamos con el carácter vital de las supuestas cosas inertes en realidad, ¿no? Es decir, el ser humano asigna vida a una piedra, a un metal, ¿no? Pero desde la antropología misma, prácticamente esto funciona como un signo, ¿no? Lo mismo que en el totemismo, perdón. Cuando se hace referencia a un tótem, ¿no? Hay pueblos que hacen referencia a como si fueran dioses, digamos, o deidades que les protegen y que les da, digamos, un ambiente en sintonía con todas las cosas, un ambiente tranquilo, no hostil, digamos, ¿no? Entonces acuden a un tótem, y este tótem puede estar constituido por una ave, por un felino, por una serpiente, por un anfibio. Es decir, depende mucho cuál es el contrato social, vamos a poner entre comillas, es decir, o también podemos decir la costumbre de la comunidad
en asignar ciertos tótems como elementos protectores, digamos, de la comunidad, de la vegetación, de los animales, del mismo ser humano, ¿no? Entonces, se refiere a eso, digamos, el totemismo. Y el analogismo prácticamente es de analogía, ¿no? Es decir, el ser humano, ¿cómo puede proyectar en realidad su propio ser, reemplazando muchas veces a los otros seres, ¿no? Entonces, ahí se fija claramente un antropocentrismo, es decir, cuando vos vas encubriendo la diversidad o la pluralidad de seres con el pensamiento simplemente o con la corporalidad o con la facialidad del ser humano, entonces prácticamente el ser humano es el que ocupa el centro, lo que llamamos en Aymara el taipi o lo que llamaban los griegos el axis mundi, ¿no? Entonces, el analogismo prácticamente ha encubierto a esta diversidad de seres, ¿no? Es decir, el hombre es el que le otorga, digamos, su humanismo, dando una animicidad, digamos, dando vida a las cosas que son, entre comillas, inertes, ¿no? Y el naturalismo, prácticamente esto viene desde la época de Platón, de Aristóteles, desde Grecia, ¿no? Entonces, el naturalismo prácticamente va a partir de un principio que se llama natura, eh, perdón, no me acuerdo muy bien esta parte, pero cuando se refiere a que la naturaleza prácticamente es intocable por la mano del ser humano, es decir, cuando lo natural se mantiene de manera pura, digamos, ¿no? Las cosas que no podemos modificar, es decir, hay una cultura, ¿no? Que se genera a partir del pensamiento, de la mano del ser humano, cuando crea objetos, cuando crea religión, cuando crea pensamiento, ideología, política, todo eso es cultural, ¿no? Cuando crea arte. Sin embargo, para la Grecia de Platón, de Aristóteles, lo natural va a ser aquella cosa que no se toca para nada, es decir, el hombre todavía no ha tenido la capacidad de intervenir eh, los, los entes, digamos, de esa naturaleza, ¿no? Entonces, el naturalismo puro, como llamaríamos, ¿no? Es decir, que no está tocado por el ser humano, ¿no? Y el pachamamismo, no sé desde qué punto de vista lo han denominado pachamamismo, pero el ismo claramente remite a la religión centrada en el culto a la Pachamama, ¿no? Pero prácticamente hay criterios contrarios, digamos, a esta categoría, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla del pachamamismo, se habla de manera despectiva, ¿no? Es decir, como si los que creen en la Pachamama o los que promueven, digamos, si es religión o espiritualidad del pachamamismo, serían, digamos, seres totalmente atrasadas, ¿no? Es decir, que están todavía más allá de la civilización. Entonces, tiene muchas connotaciones esta categoría del pachamamismo. Entonces, yo pongo esto a manera de consideración para que ustedes puedan, de manera personal, discernir, es decir, cuál es el sentido propio que debíamos dar a esta categoría del pachamamismo. Bueno, para esta sesión tenemos dos objetivos. Nuestro primer objetivo es identificar los seres visibles e invisibles que fluyen en las unidades sociales del presente en función a sus propias relaciones sociales, étnicas y cosmológicas. Y nuestro segundo objetivo es clasificar los seres materiales y espectrales para comprender los principios básicos con los que operan al interior de las unidades sociales del mundo andino. Antes de dar inicio prácticamente ya dando respuesta a nuestros objetivos,
quiero leer un fragmento de un artículo que he escrito el año pasado y creo que esto nos va a servir, digamos, de manera muy didáctica para entender todo lo que vamos a hablar después. El subtítulo dice: Nacimientos extrauterinos de los seres humanos y no humanos. Los aymaras de los Andes en general y de la región sur del lago Titicaca en particular pueblan muy densamente su cosmos y están inmersos en un mundo de extrema alteridad extrahumana y cosmopolita. Existen decenas de tipos diversos de seres que conforman sociedades cósmicas de seres paradigmáticos, gestores de dolencias, emisarios de la muerte, caníbales y autocaníbales, seres de la desorientación diurna y nocturna, auxiliares de los aplacadores del acecho fustigo y los seres de la transformación y la contratransformación. Se trata precisamente de los seres humanos y no humanos, visibles e invisibles, naturales y sobrenaturales, con los que los aymaras sostienen intensas y delicadas relaciones de convivencia simétrica y asimétrica. En consecuencia, son seres organizadores de la cosmología que establecen el cómo los humanos piensan su lugar en el mundo y cómo deben ser sus relaciones con las alteridades extrahumanas. En este universo no existe nada ni nadie que no posea germen fecundo para el alumbramiento de la vida. Vida que emerge desde una licuefacción de esporas que se cristalizan en multiplicidad de cualidades anatómicas, estacionarias y mutantes. Así el universo aymara no es solo un escenario de sobredimensionamiento de la vida, sino donde acontece un verdadero acontecimiento de la vida, donde todo ser es parte de una única y misma vida. Pero también es un universo donde la reproducción vital, en tanto repetición vital y la reproducción de lo vivíparo u ovíparo, o una planta de la semilla que termina en el proceso de gestación, que termina con el proceso de gestación, cuando emerge un nuevo ser vivo sobre la tierra. Bajo este principio, el nacimiento maternal de los humanos, animales y plantas, como un continuum y reproducción de lo semejante, descansa en la sede de la repetición. Además del cuerpo materno, existen otros modos de nacer. Primero, seres que nacen de un ovario propio maternal y luego se alojan en un ovario ajeno y vuelven a nacer. Segundo, la papa que nace de sus ojos. Tercero, la aparición de la vida del pescado en la mano de los seres humanos que han tocado el líquido amniótico de los mamíferos recién nacidos. Cuarto, a partir de especies diferentes, transespeciación y conjugación de singularidades. Quinto, desde los ovarios flotantes y nómadas que aceleran las columnas de nubes o los inmensos tubos ováricos, nacen sapos, peces y serpientes. Sexto, desde los ovarios subterráneos que afloran de los orificios de los montículos u ojos de agua, nacen serpientes y sapos. Séptimo, humanos que nacen del cóndor, del puma. Y finalmente, octavo, plantas como la papa y la quinoa que nacen de los huevos y los ojos del cóndor. Como se podrá evidenciar, la intensidad o modo de presencia de cada uno de estos tipos de seres es muy variable, así como su estatuto existencial. En una atenta observación, el relato oral aymara se puede advertir que los sistemas de procreación y de alumbramiento alternativos abarcan desde seres que van naciendo de humanos, animales, plantas, minerales, seres celestes o espacios geográficos arquetípicos, de especies diferentes, de otros lugares anatómicos y hasta
de nacimientos teratológicos más espeluznantes, a través de orificios inmencionables. Así pues, la madre de los seres teratológicos, Ñancanaka, Quiruninaka, Antahuayanaca, Anchanchuninaka, Iguatinaca e Indómitas, Salcanaca, convergen a partir de múltiples seres de genitalidades o que se constituyen como tales a través de las variaciones intensivas que magnifican una corporalidad individual en permanente mudanza. Bueno, eso es prácticamente una mitad de ese fragmento que hemos leído para que un poco se dinamice, digamos, de qué cosas estamos hablando en esta sesión. Entonces, conforme a esta pequeña lectura, vamos a pasar al siguiente, ¿no? Al conjunto de los seres que vamos a identificar prácticamente. Kitinaka presa akapachana hakirinakaja. ¿Quiénes son los seres de este universo? Entonces, en este caso, cuando estoy diciendo este universo, me estoy refiriendo al universo Aymara. De la misma manera, se puede referir al universo quechua, al universo guaraní, etcétera, etcétera. Entonces, cada grupo social, cada cultura, en realidad, habíamos dicho en la primera sesión, construye su propia cosmovisión basada en sus cualidades locales, digamos, ¿no? En su territorialidad, en este caso, ¿no? Entonces, y en los aspectos circundantes, ¿no? Es decir, las cosas que los rodean. Aquí tenemos el primer grupo que son los seres visibles. En los seres visibles están los humanos, los animales, las plantas, los artefactos, que son prácticamente los materiales, ¿no? La alfarería, la cistería, los textiles, todo eso. Cuerpos celestes, ¿no? Todo lo que está relacionado con la luna, con las estrellas, todos los entes que yacen, digamos, en el cielo, ¿no? Accidentes geográficos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos seres invisibles, algunos flujos. Cuando me refiero a los flujos, por ejemplo, me refiero a la orina por ejemplo, un ejemplo concreto, a la orina del zorrino. Cualquiera persona que huele la orina del zorrino eh, reacciona diciendo que va a pasar algo malo, ¿no? Es decir, el olor de la orina de la sangre es el olor de la sangre humana. Una persona va a morir, dice, ¿no? Es el emisario de la muerte, dice. A ese tipo de flujos prácticamente nos referimos. Multiplicidad de vientos. Muchas veces pensamos que la nube es único. Siempre desde el pensamiento occidental nos hemos metido en la cabeza como monoculturales, ¿no? Entonces nuestro pensamiento es también muy monótono en ese sentido, ¿no? Entonces, desde el mundo andino prácticamente vamos a aperturar eso y vamos a ver cómo los vientos son múltiples. Hay vientos de la helada, hay vientos del mar, vientos de la lluvia, vientos del granizo, es decir, la gente que administra este conocimiento lo sabe identificar de manera exacta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar y qué tipo de vientos vienen, ¿no? El ajayo, el espíritu, ¿no? El ajayo puede ser humano o del animal o de la planta. Prácticamente todos los seres tienen vitalidad, entonces, como tienen vida, tienen ajayo, y lo que podemos llamar también en castellano la subjetividad, ¿no? Es decir, el universo entero está bañado de subjetividad, y al sumar estas subjetividades de diferentes seres, existe una multisubjetividad generalizada, ¿ya? Bueno, pasamos a la otra presentación. ¿Cómo son los habitantes de este universo? Entonces aquí vamos a poder apreciar cuáles son las cualidades prácticamente de estos seres que cotidianamente interactuamos, o más bien que cotidianamente acechan y fustigan al ser humano para generar un desequilibrio, ¿no? Puede ser en la producción agrícola, puede ser en la producción de ganados, puede ser incluso en la misma reproducción del ser humano. ¿Cómo afecta? ¿Cómo inciden, digamos, a
armonía, ¿no? Es decir, la armonía siempre es muy efímero, ¿no? No hay una armonía constante, como a veces pensamos, ¿no? Entonces, los que se encargan de romper la armonía son precisamente estos seres, pero el ser humano pone en temple, es decir, lo tranquiliza a estos acechadores y fustigadores con las mesas, las ceremonias y con las rogativas, ¿no? Bueno, Takekunasa Hiwashamawa, todos son como nosotros. En realidad, nadie ni nada no es diferente que el ser humano. Todos tienen el mismo estatuto. Por eso hablamos de una sociedad horizontal, ¿ya? De una sociedad simétrica, porque no hay diferencias ni asimetrías entre los seres que componen ese universo, entre los seres que componen, los que viven en la comunidad, ¿no? Entonces, por eso de esa manera hay una mutua crianza incluso, ¿no? Si vamos a los uiwiris, ¿no? Los famosos uiwiris son los que dan tranquilidad, armonía, ¿no? En la comunidad, en el hogar. Entonces, nadie en aquí puede osar, digamos, o puede decirse que es mayor que el otro, o mejor que el otro, perdón, ¿no? Entonces, de ahí que partimos de esta categoría que dice todos son como nosotros. También tienen necesidades de danzar, de cantar, tienen necesidades de alimentarse. Porque cuando hacemos una wajta, una lokta, una ofrenda al cerro, a la montaña, no es solo una ofrenda fría, una ofrenda banal, ¿no? Sino que es prácticamente comida para estos seres. Estamos dando de comer. Y cuando hacemos la libación o la challa con alcohol, con cerveza, con la chicha o con la cusa, estamos dando de beber. Y cuando ponemos la hoja de coca en la montaña, le estamos dando de acullicar también la coca. Entonces, ahí es donde prácticamente se ve de que los seres con los que interactuamos en la comunidad son seres con los que tenemos relaciones simétricas y de horizontalidad. Nairaja, kuna uywanakasa, la kunakasa hakerua tukupjeritana. Eso significa de que antes, ¿no? Esto es prácticamente hace una referencia mítica, ¿no? Sobre el pasado de los pueblos. En cierta época, digamos, ahí en el origen mismo de los seres humanos, todos hablaban el mismo idioma. Las plantas le hablaban a los seres humanos, los humanos hablaban a las plantas. Entonces, eso todavía queda en algunos rastros, ¿no? En las sociedades, si vemos o visitamos alguna comunidad, hay todavía rastros de esa narrativa, digamos, de ese mito en este caso, que identifica, ¿no? Cómo hasta las piedras, hasta las montañas hablan a los seres humanos. Entonces, nuevamente aquí reafirmamos, digamos, el carácter vital, ¿no? De las cosas que aparentemente no hablarían, ni siquiera tendrían voz, ni siquiera tendrían vida, pero en el mundo aymara, de manera puntual y en todas las culturas, ¿no? Nativas en este caso, se repite de la misma forma, ¿no? Todo su universo, su territorialidad es vivo. Habíamos dicho la otra vez, una bioinfraestructura prácticamente. Luego tenemos Ma Huachataki Kuna Kalasa Lawasa Arsuriwa. Esto ya hemos descrito, es decir, hay un eje, digamos, ¿no? De conocimiento que se construye en las comunidades aymaras. Y ahí es muy común y recurrente, ¿no? Es decir, cuando una persona se queda solito ya, ¿no? Huérfano, digamos, de mamá o de papá, obviamente sufre por muchas cosas, no tiene las facilidades que una persona que está en familia completa lo tuviese, ¿no? Entonces, ahí se dice, ¿no?
Huachachijay, entonces kunakalas lawas arsurio, es decir, con ese huérfano que no tiene familia, hasta la piedra o hasta los palos hablan con él y le hablan a él, dice, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Cómo tiene ese carácter como de antropomorfía prácticamente, ¿no? Por eso de manera sintética hemos puesto aquí en la parte inferior, el universo de los pueblos indígenas prácticamente tiene el carácter de antropomorfía, es decir, el universo mismo, ¿no? Porque hablan, porque comen, porque bailan, es decir, hacen todo lo que el ser humano hace también. Entonces, por eso la carácter de antropomorfía, esa categoría es importante, digamos, para asociar a todos los seres eh, en ese nivel, digamos, de horizontalidad, ¿ya? Aquí vamos a ver la taxonomía de los seres visibles e invisibles, los seres prototípicos. Aquí tenemos antahuayas, seres predadores más temidos. A ver, un poco vamos a definir qué significa un ser prototípico o paradigmático. Prácticamente en el universo aymara, estos seres prototípicos y paradigmáticos están constituidos por el aerolito y por el rayo, es decir, por el destello y el trueno en realidad, ¿no? Porque son los dos únicos seres que no se lo puede comer, ni se pueden comer entre ellos. Sin embargo, más abajo de ellos, todo el mundo se come. Más adelante vamos a ver eso, es decir, llamamos predadores más temidos porque al aerolito nadie no lo puede comer, pero este aerolito sí es un ser predador porque lo llega al ser humano y lo mata. Llega sobre un animal, lo mata. Llega sobre una vivienda y lo quema el techo, como es de paja, lo quema. Entonces se conoce el ser más temido, ¿no? Porque este ser también es relacionado con la época seca, precisamente con esta época, ¿no? De mayo, junio, julio, agosto. Entonces es un ser predador muy temido, digamos, en el mundo andino, ¿no? Porque tiene ese carácter predador, ¿no? Mientras el yijulijo o quejo, el destello, el trueno, actúa en tiempo de lluvia, ¿no? Entonces, eh, puede llegar a una casa, a un humano, a un animal y lo destroza totalmente. Entonces, esta forma, digamos, de desintegrar el cuerpo de una persona, de una planta, de un animal, en la cosmovisión aymara es entendida como mancantaña, ¿no? Es decir, un ser predador, ¿no? Que está comiendo en realidad, ¿no? Entonces, todos estos elementos y categorías sirven, digamos, para un poco ver, digamos, este conjunto de elementos que nos ayudan a pensar, pues, ¿no? Prácticamente lo que es el pensamiento complejo, ¿no? De estos pueblos nativos, ¿no? Bueno, tenemos otro grupo de seres aquí. Seres que gestan dolencias. Junta Yasiri, seres que gestionan enfermedades. Hemos clasificado en 3: accidentes geográficos, chipi de los animales salvajes y tenemos hachjaña de las plantas domesticados, ¿no? Primero, dentro de ese grupo de los accidentes geográficos tenemos a los ríos, a los montículos, cerros vacíos, ojos de agua. Prácticamente en cualquier espacio que una sociedad construye su cultura, su conocimiento, todo eso, siempre está relacionado con estos elementos, ¿no? Los ríos, los montículos, los cerros, ojos de agua. Y en estos espacios prácticamente moran eh, los seres predadores. Por eso es muy importante, digamos, es decir, hablo del conocimiento que se transmitiendo
transmitiendo de generación en generación, como los abuelos van transmitiendo a los papás y los papás a los hijos, ¿no? Y así sucesivamente. Y en esto sabe todo el mundo de que no pueden ir de manera suelta por ningún camino o a ningún lado, ¿no? Y peor todavía si se trata de horas, es decir, si es en la madrugada, si es a mediodía o en el atardecer, ¿no? De 6 a 7 de la noche, es cuando estos seres entran en irrupción, cuando están activos, cuando ellos van a visitar a las casas incluso, ¿no? De los seres, anunciando la muerte de algún ser. Entonces, realmente es son momentos, digamos, de hostilidad que tiene que pasar el ser humano, ¿no? Y frente a eso, nuevamente contrarrestar con todo un conjunto de instituciones que se establecen, ¿no? Que más adelante vamos a ver, de una institución amplia, digamos, de espiritualistas, ¿no? Donde están los chamacanes y atiris, etcétera, etcétera. Entonces, son los únicos seres que pueden aplacar todos estos acechos. Tenemos el chipi de los animales salvajes, los sapos, las víboras, lagartos, aves. Algunas veces en castellano lo llamamos, no hay que hacer sufrir, ¿no? No hay que hacer sufrir, y cuando está agonizando, mejor matarle, porque está sufriendo, ¿no? Esa es la concepción que se tiene, ¿no? Sin embargo, sin embargo, este grupo de animales y también de las plantas que están ahí abajo, prácticamente nos enseña a cómo los seres humanos crean ciertos modelos de convivencia. Y uno de los más importantes es este modelo que les voy a decir, la ética de convivencia. La ética de convivencia que sale del ser humano hacia estos seres y que sale también de esos seres hacia el ser humano. Por eso es recíproco, ¿no? De ida y vuelta el respeto. Si tú no respetas a la serpiente, al sapo, si tú no respetas a la papa, la oca, la papaliza, entonces tú también vas a recibir el mismo castigo que ellos reciben, ¿no? Por parte de vos. Entonces todo es recíproco, como algunos llamarían karma, ¿no? Si haces esto con uno de ellos, también te va a pasar de la misma manera en algún momento, ¿no? Entonces, todo esto nos enseña ese modelo de convivencia que llamamos ética de convivencia en realidad, ¿no? Es decir, es como un contrato, ¿no? Que se hace, un contrato cosmológico en este caso, ni siquiera es un contrato social entre humanos, ¿no? Sino un contrato cosmológico que permite que las reglas, digamos, estén bien claras y nítidas, ¿no? Legibles prácticamente, es decir, cómo se tiene que relacionar el ser humano con tantos seres que les rodea y estos seres, cómo se relacionan con el ser humano. Entonces, este proceso es muy importante, digamos, asimilar porque nos permite, ¿no? Generar, digamos, sentidos de la vida, es decir, nos permite a construir sentidos prácticamente, ¿no? Porque ninguna relación es vacía, ninguna relación es abstracta, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene una carga muy fuerte para los que estamos ahorita también identificando, ¿no? A estos seres. Seres predadores normales. Hace un momento hemos hablado de seres prototípicos, ¿verdad? Mancantasirinaka, seres predadores. Ocanaka, los árboles. Prácticamente este micro relato es panandino, no es local solamente. A cualquier región aymara o quechua que se vaya, cuando se planta un árbol cerca de la casa, siempre hay susceptibilidad. Y la susceptibilidad está en que esa planta o ese árbol, en este caso, crece con la sangre o el aliento de los seres humanos. No falta alguien de esa familia
que se va enfermando, se vuelve muy flaco y lo asocian directamente con este árbol, ¿no? Cualquiera que sea en realidad, ¿no? Entonces, el árbol es la que prácticamente consume al ser humano, lo va desintegrando corporalmente, ¿no? Y al desintegrarlo prácticamente está generando una cosmopolítica, en este caso una cosmopolítica, digamos, de las plantas hacia los seres humanos, es decir, el desafío tan grande de cómo las plantas predan. Hay una relación de rapacidad, ese es el término, ¿no? Es decir, el árbol que a simple vista pareciera ser un árbol tranquilo, que no hostiga a nadie, sin embargo, de manera silenciosa va comiendo a una persona, a un integrante, digamos, de la familia que posee este árbol. Hapeji Disculpe, Watanaka. Sí, perdón, profesor, disculpe. ¿Y esto de los árboles aplica también en los árboles frutales? frutales, perdón. O sea, ¿los árboles frutales también depredan? En realidad sí, sí, sí. En los Andes, aquí en la parte andina, se conocen muy pocos árboles frutales. Sin embargo, también aplican incluso las mismas frutas, la misma papa, la misma oca, la misma yuca, si hablamos de la Amazonía, son también seres predadores. Claro, yo llamo seres. Sin embargo, desde el conocimiento occidental se va a decir tubérculos o, bueno, como si fueran objetos que nos dan solamente nutrientes, ¿no? Pero desde esta visión lo vemos como un ser que tiene subjetividad, ¿no? Sí se aplica a los árboles frutales también. Bueno, continuamos entonces. Hakeji Watanaka, personas muertas. Muchas veces decimos se va a condenar, que se ha olvidado sus cositas y por ellas va a volver. Bueno, también hay mitos urbanos, ¿no? Y bueno, pues eso es normal, digamos, ¿no? Sin embargo, en la cosmovisión de los pueblos nativos, las personas muertas son predadores también muy temidos porque en algún momento y en horas determinados, estos personajes muertas que supuestamente ya descansan en un cementerio, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos salen, ¿no? Se ponen dinámicos, activos y salen en busca y acecho de las personas vivas en este caso. Entonces, cuando una persona se va recogiendo un poco ya en la tarde, noche, cuando las cosas ya no se disciernen a la vista, entonces actúan estos seres, ¿no? Entonces, hay una narrativa que dice, cuando una persona va por el medio del camino, es posible y hay alta posibilidad de que colisione con el Hakejiwata, con la persona muerta, ¿no? Que se transforma en una corporalidad de color blanco, ¿no? Entonces, cuando colisiona el ser humano vivo con este personaje muerta, entonces suele fallecer la persona viva por el susto, ¿no? Porque lo ha causado una hemorragia nasal y muere, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos predación también, antigua, dice por eso, ¿no? Se lo sabe comer. Pues por eso en ciertas horas, y sobre todo cuando empieza la noche, se recomienda que las personas deben andar por un lado del camino, es decir, por el lateral del camino, ¿no? Y no por el medio, ¿no? Para evitar precisamente estos seres predadores. Uiwaji Watanaka, los animales muertos, igual. Uno de los ejemplos muy claros y muy representativos, esto del perro muerto. Muchos de ustedes han debido escuchar cuando una señora, una madre de familia está gestando, entonces cuando lo mira visualmente al perro muerto en un río, o puede ser un gato también, pero en este caso estamos hablando del perro, cuando lo ve, entonces de manera automática ha colisionado, ¿no? Con un ser predador. Entonces, el espíritu, en este caso el perro muerto,
va predando de a poco a la guagua, al bebé que está en la vientre materna. Entonces, cuando nace, ya no nace vivo, ¿no? Sino que a veces llaman suyo, ¿no? Es decir, el feto, el nacimiento prematuro, digamos, de los niños. O cuando nace, nace ya totalmente raquítica o raquítico y al pasar de los días o semanas, muere la guagua, ¿no? Si es que no se hace ningún trato, digamos, con los yatiris o los chamacanes, ¿no? Entonces, ese es el poder que tienen los muertos, los animales muertos, ¿no? Los ojos de agua, de la misma manera, son predadores. En algún momento decían encanta sirio, es decir, el encanto, ¿no? Cómo se lo come a la persona, a los animales vivos en realidad, ¿no? Enteros prácticamente. Y mancanaca, ahí vendría esto lo que me estaba preguntando de los árboles frutales, ¿no? Mancanaca y los alimentos, ¿no? En el mundo andino prácticamente son predadores. Por ejemplo, la oca. Eh, todos, todos conocen la oca, seguramente. Entonces, en el micro relato menciona de que si estamos comiendo la oca después de mediodía, de hecho estás comiendo a tu mamá y tu papá. En Aymara dicen, Haniu apiyak awiñakite, tatam mamá mancantaj. Es decir, a partir de mediodía no vas a comer la oca, porque estás comiendo a tu mamá y a tu papá. Pues eso nos está mostrando el carácter predador y el carácter rapaz de los alimentos también. Seres caníbales. Upapachpa mancanta sirinaca, seres caníbales y autodestructivos. Uka tapanki, uka aunanakaja, ani uñjatañakiti. Los huevos de ese nido no se deben mirar. Esto es igual una micro narrativa, micro relato panandino, ¿no? Cuando una persona se dedica a hurgar el nido de cualquier pájaro, en este caso, lo más lógico y lo más natural es que el pájaro abandona su nido. Y al saber que los humanos hemos tocado el nido o el huevo de estos aves, entonces los aves abandonan y en muchos casos se lo comen el huevo. Entonces, por eso es Jupanakpacha. O sea, ellos mismos se lo comen, seres caníbales, por eso, ¿no? Las papas tiernas que están lactando todavía no hay que mostrar al sol. Es decir, llamamos tuberizar, ¿no? Cuando las papas recién están empezando a formarse en papitas, ¿no? Son tiernitas cuando están guaguitas, como se dice, ¿no? Entonces, cuando vas a la chacra y vas destapando para ver si tiene ya papita como para comer o no, y muchas veces esa papita tierna lo muestras al sol, a veces de manera inconsciente, sin darte de cuenta. Y en este caso, si lo muestras al sol o ve el sol a esa papita, entonces la papita hace la rogativa al sol para que llame a las nubes de la granizada. Entonces, más tarde, ya después de mediodía, normalmente cae la granizada. Y en la comunidad en donde has visto la papita, ¿no? Donde has mostrado al sol, prácticamente todo el cultivo se lo depreda el granizo, prácticamente no queda nada, ¿no? De la producción. Entonces, ahí vemos cómo estos seres vegetales son capaces, digamos, de convertirse en caníbales y además de llamar, ¿no? A otros seres para que los destruyan, ¿no? Entonces, es impresionante esta lógica, ¿no? Que emana, digamos, de este saber de los abuelos y las abuelas. Seres de la transformación. Antes de abordar esta parte, todo lo que estamos viendo
son diferentes seres, ustedes están viendo, y seguramente van a seguir viendo en las diapositivas que están ahí en el material complementario. Tienen sus cualidades distintas, ¿no? O perdón, distintas cualidades, ¿no? Porque cada uno actúa de acuerdo a su especificidad, ¿no? No repite el de otro. Entonces, por eso en los títulos están seres caníbales, están los emisarios de la muerte, están los seres de la transformación que precisamente vamos a abordar ahora, ¿no? Entonces son distintos seres. No es un solo ser como nos han enseñado en realidad. Y además de eso nos han enseñado desde el punto de vista occidental como si estos seres fueran dioses, deidades. De ahí han inferido estos pueblos habían sido politeístas porque creen en dioses, porque a estos seres, desde el conocimiento occidental, se lo tacha como dioses, como deidades, ¿no? Entonces, desde ahora yo creo que todos se van a olvidar que no son deidades, ¿no? Sino que son seres que tienen el mismo carácter y el mismo estatuto que el ser humano, ¿no? No hay ningún dios único, ¿no? O politeísta prácticamente. Eso a modo de entre paréntesis, por favor. Continuamos. Seres de la transformación. Haker tukur la conaca, animales que se convierten en humanos. Esto abunda en cientos y cientos de microrelatos. Muchos de ustedes conocen en el lugar donde están, conocen estas historias, ¿no? Y aquí vamos a simplemente especificar tres, ¿no? Tibulán Huaynar Tucutapa, el zorro que se convierte en joven galán, ¿no? Esta historia es larga, pero vamos a sintetizar, ¿no? En unos dos palabras. Cómo el zorro practica lo que llamamos la ontología de la transformación en este caso, ¿no? El zorro acude a la vestimenta de un hombre, se pone su chulu, su yucho, a veces se pone el sombrero, a veces su chalina, y con eso ya prácticamente el zorro se transforma en humano, ¿no? Y este zorro normalmente va en conquista de las cholitas, ¿no? De las jóvenes en realidad. Entonces, como ha sufrido este proceso de metamorfosis, entonces el zorro, con su corporalidad humana, conquista a la cholita y sin embargo, al convivir, los familiares de la señora o de la cholita se dan de cuenta y el zorro prácticamente abandona la casa, ¿no? Por su condición de zorro, por su condición de animal, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas formas de transformación que hay en el mundo andino. El otro es el del cóndor, ¿no? Cuando habla con la pastorcita, ¿no? De las ovejas y cómo se lo lleva a una montaña nevada, ¿no? Y en esa montaña nevada incluso tienen hijos. Mira a dónde nos lleva este relato. Nos está llevando a que como una especie tan distinto como es el cóndor, la dama, la señora, pueden tener hijo. De ahí es muy pertinente hablar por eso, de ahí viene por eso el carácter extrauterino de los seres humanos y no humanos. Nuevamente recalco, el carácter extrauterino. Eso significa que en este universo social no necesariamente el humano nace de humano, no necesariamente el animal nace de animal o la planta de la planta, sino que el animal puede nacer de un cerro, el humano puede nacer de un puma, o los vegetales pueden nacer de un animal. Entonces, ese es el grado, digamos, de construcción cosmológico que se tiene en estas unidades sociales. Ahora, el Cairahampato, por ejemplo, En que compañía está de abajo. Fabián Martínez. Por favor, apaguen el micrófono, hay interferencia. Gracias. Cairahampatun Tawakor Tucutapa, el sapo que se convierte en mujer joven. Prácticamente esta forma de transformación remite en este caso a la mujer, ¿no? No solamente los animales se transforman en hombres, sino que también se transforman en mujeres.
Entonces, al transformarse en mujer, por ejemplo, el sapo que se convierte en una mujer joven, conquista a un hombre joven, ¿no? Y igual se van casando, se casan y bueno, pues en el tiempo que conviven se da de cuenta la familia de que eh, este sapo convertido en mujer era muy floja porque estaba durmiendo todos los días en la cama y nunca no salía ni a cocinar, ni a tejer, ni a hilar, ni a cuidar animales, ni a la chacra, nada. O sea, todo el tiempo dormía. Y eso hacía sospechar de que algo mal estaba pasando ahí. Y cuando han sospechado, la mujer eh, prácticamente se contratransforma, se convierte nuevamente en sapo, ¿no? Y toda la familia se lleva el susto, ¿no? De que realmente no había sido una persona, sino un sapo. Entonces, esta parte de los seres de la transformación nos enseña muchísimo, porque prácticamente las ontologías nativas indígenas están sembradas en estas frases que estamos viendo, en estos micro relatos que estamos viendo. A ver, cuando el zorro se presenta como zorro, los seres humanos le dan, pues le otorgan un estatuto, ¿no? Muy particular, lo piensan como zorro, ¿no? Al zorro. Sin embargo, cuando este zorro se convierte en humano, prácticamente el estatuto ontológico cambia. Entonces, como la corporalidad juega muchísimo, ¿no? Para que el pensamiento se vaya complejizando, para que el pensamiento se vaya tejiendo, ¿no? Es decir, prácticamente toda una epistemología que podemos sacar de este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo conocer estos microrelatos, porque cuando muchas veces yo estaba en algún espacio haciendo la disertación, siempre preguntaba a alguien, pero eso ya es cuento nomás, pero eso es mito nomás, o eso ya es del pasado, ¿no? Pero eso será verdad, ¿no? Bueno, son preguntas que surgen naturalmente, ¿no? De cualquiera de nosotros puede salir eso. Sin embargo, cuando estamos sumergidos ya en este mundo y en este conocimiento, no dudamos ni un minuto para poder construir este conocimiento, ¿no? Y el objetivo es eso precisamente, ¿no? No olvidar esto. Y porque también lamentablemente en la actualidad, gracias a la fuerte influencia, digamos, del conocimiento occidental y además, o sea, no es una influencia simplemente inocente, ¿no? Todos sabemos eso de que tiene un poder detrás de eso, ¿no? El poder de conocimiento o el colonialismo del conocimiento. Tiene esas cargas, ¿no? Entonces, ante esto, nosotros apenas estamos tratando de rearticular todo esto que se había desestructurado en algún momento de nuestra historia, ¿no? Entonces, eso también pueden un poco ustedes discernir, ¿no? Personalmente. Seres emisarios de la muerte. Almacatunaca, los seres que agarran el alma de los humanos. El taparaco, ¿quién no conoce el taparaco? La mariposa nocturna, ¿no? Es uno de los emisarios panandinos igual, ¿no? Un emisario de la muerte. Muchas veces esta mariposa está pegado en la puerta de la casa, a veces en el techo, en la pared. Sin embargo, cuando las personas conocen muy bien, digamos, las cualidades del taparacu, de esta mariposa nocturna, pueden enseñarnos fácilmente, ¿no? Incluso pueden enseñarnos si la visita de esta mariposa es para que muera una persona, en este caso una mujer o un hombre, ¿no? Ven el color, la ubicación de esos colores, ¿no? El tamaño, entonces en función a eso ellos fácilmente identifican si va a morir una mujer o un hombre, ¿no? Ese es el grado de conocimiento que se tiene sobre esta mariposa. Después, Añutay Chojo, el orín del zorrino, hemos hablado ya en la introducción, ¿no? Como el zorrino de manera, no digamos arbitraria, sino al azar, ¿no? A cualquier lugar va a orinar. Sin embargo, las personas que están cerca de ese lugar, entonces van a oler, ¿no? El orín del zorrino y nuevamente se les van a interpretar como que se acerca la muerte de una persona, ¿no? Por eso es emisario de la muerte.
el esque, la polilla igual, o las moscas, en algún rato han debido ver en las casas, ¿no? Cuando se llena de repente moscas y dice, uy, pero esto, ¿qué va a pasar? ¿No? Y en Aymara lo llaman huati, ¿no? Esa es la palabra clave, ¿no? Para identificar a todos estos emisarios que no son pues domésticos, ¿no? Sino que son seres salvajes o silvestres, digamos, ¿no? Eh, son indómitos prácticamente, seres indómitos, ¿no? Que no están domesticados. Entonces, nuevamente, ¿no? Como incluso del búho, ¿no? O de la lechuza, como estos animales son pues emisarios de la muerte, incluso cuando va a mediodía y a través de su canto puede identificar cómo incluso va a llevárselo a una guaguita de la casa, ¿no? Entonces, fácilmente dicen, esta lechuza se lo va a llevar a una guaguita, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un conocimiento milenario, como ayer, como hemos visto en la primera sesión. Entonces, nos sirve para identificar primero cuáles son esas entidades con agencia, cuando digo agencia, cuáles tienen esa carga de información que para el ser humano tiene significado y sentido, y cuáles nos posibilitan, y qué cosas nos posibilitan sus transformaciones, ¿no? Sus relaciones también, ¿no? Entonces, de ahí su importancia de estos seres, ¿no? Los emisarios de la muerte. Profesor, tal vez ahí quisiera un poco comentar algo que me ha pasado tal vez, doctor. Adelante, adelante, para Sí, justo ahí un con la poco oxigenar la mariposa, charla, debe ser pesado. sí, la mariposa nocturna, pues, y un poco igual trabajo en el campo bueno, igual como ustedes decía, a veces cuando uno es citadino y luego va al área urbana, pues todos estos microrelatos que va contándose cuando uno va cenando, entonces va causando alguna susceptibilidad, digamos, ¿no? Y justo mi esposa es ahí por sí que sí que me va contando. Bueno, ella tiene su tercer ojo y muchas veces no le creo nada, digamos, ¿no? Pero sí hay cosas muy, muy interesantes que hay veces uno viviéndolas empieza a entender todo esto de la cosmovisión, ¿no? Que ellos van teniendo en estos microrelatos. Y justo específico entonces en esto de la mariposa nocturna, igual me comentaba, ¿no? Si entra esta mariposa, alguien va a morir y todo, ¿no? Y yo estaba haciendo un trabajo de investigación por Viacha y justo entró, pues, y no, y justo el portero estaba un poco enfermo, ya entró la susceptibilidad de qué va a pasar, que seguro se va a morir o algo así. Y yo tengo una especie que es la entomología, que también un poco quiere entender, ¿no? El hábitat de estos insectos. Y lo agarré a este taparaco, ¿no? Es un poco negro, grande, y lo empecé a poner en unas jaulas y ahí es donde ha hecho posturas de huevo, ¿no? Y este animalito, este insecto empieza a poner unos huevos verdes y de esos huevos verdes salen unas larvas, no sé si han visto como el quema quema, pero es más negrito con pelitos así. Y en esta larva negrita no come también cualquiera, son plantas bien específicas que come y de ahí empieza a formar una pupa y su pupa también es grande, más o menos su pupa más o menos es de unos 6 centímetros más o menos que hemos medido y entender también que su fisiología era de que su ciclo de vida no era de un mes, 3 meses, sino se había sido casi más o menos de 7 meses, pues también hay temporadas que aparecen, pero también tienen que empezar a ver condiciones ambientales para que pueda emerger la pupa, la larva se pueda desarrollar, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Y hay otros raferitos más chiquititos que llamamos igual, ¿no? Los taparacos o los raferitos de visita. Eso sí hemos profundizado más porque en ciertos momentos, por ejemplo, en quinoa se vuelve una plaga, la especie Scopitas incomoda, ¿no? Y también hay otro que es agrotis, que el agrotis es el que más existe en todo el altiplano. Hay un poco que hemos ido entendiendo y se diversifica, ¿no? Porque también son animalitos que tienen que sobrevivir y como están siendo desplazados por las casas, entonces, o mejor dicho, por los cultivos se van masificando, haciendo más, o hay monocultivo, entonces tienen que ir abarcando y pues hay veces
esos insectitos llegan más a la casa y más como que ahora ya ha llegado la electrificación, entonces eso les va atrayendo, ¿no? Eso es lo que quería comentar, profesor. Muchas gracias por el comentario y sobre todo enriquece, digamos, lo que es la sesión, porque precisamente, mira, hay un concepto que es, ¿no? Es una especialidad seguramente, entomología. Ese es el estudio de los insectos, ¿no? Y en el mundo andino hay tantos insectos que tienen pues un sentido social y en la cosmovisión misma, ¿no? De los aymaras, de los quechuas, de cualquier otro pueblo, ¿no? Los insectos. Hasta una pulga, hasta una garrapata prácticamente tiene un sentido, ¿no? Un significado en este caso. Entonces, eh, también por eso casi redondeando ya las sesiones al final, en la cuarta sesión vamos a hablar precisamente de cómo nosotros tenemos que más o menos construir, ¿no? Si queremos una construcción de un conocimiento alternativo, digamos, ¿no? Alterno en este caso, a partir de la entomología, de la etología, a partir del arte, hasta de la, de la zoología, ¿no? Entonces, de la botánica prácticamente, porque ese es el conocimiento que han administrado los abuelos y las abuelas, y eso es lo que prácticamente la ciencia ha desestructurado y nos han presentado como si fueran campos únicos de estudio, ¿no? Por especialidad, entre comillas, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que estamos viendo es justamente una mezcla de todo eso, ¿no? Es decir, el mundo actual necesita incluso de agrónomos, ¿no? De geólogos, es decir, prácticamente se tiene que tejer el conocimiento si queremos ser alternativos a partir de todas estas disciplinas que en algún momento han trabajado de manera unilateral, ¿no? Y han construido un conocimiento mono, ¿no? Monótono, digamos, ¿no? O monológico en este caso. Entonces, eh, muy interesante tu complementación a esto, estimado hermano. Bueno, continuamos ahora con la sesión. Tenemos los seres que cultivan, para que veamos no solamente no solo los seres humanos cultivan, ¿no? Sino que también existen otros seres. Jupanacama, Yapuchirinaka, ¿no? Yapuchirinacao, Kiwa, ¿no? Isacana apilla Yapunacapa, la oca de la perdiz. No sé si algunos conocen esto, ¿no? Sobre todo en el mundo aymara. Isaac apillao, dicen, ¿no? Es decir, es común, digamos, que las perdices en algún momento de su vida o de su estadía en algún lugar van cultivando la oca. Y obviamente la oca es no es la oca doméstica que conocemos o que comemos los humanos, ¿no? Sino hay una oca muy ¿no? Particular que se le asocia a las perdices en este caso. Y cuando uno va a los cerros, ahí está en los precipicios, o sea, donde habita la perdiz, siempre come esta oquita, ¿no? Es una oca silvestre. Entonces, por eso se lo asocia, ¿no? Como el cultivador de la oca también, ¿no? Hace prácticamente estas prácticas culturales, digamos, la perdiz. Después, Hamachinacán y Apunacapa, el cultivo de los pájaros. Igual, los musgos, ¿no? Que son tan sedosos en su textura, y los musgos prácticamente son cultivos de los pájaros, y principalmente del pichitanca. No sé si alguien conoce esto del gorrión de los Andes, ¿no? El pichitanca. Entonces, los pichitancas son los que cultivan esto, pero no para comer, sino ellos cultivan para echarse, para tomar sombra ahí. Siempre está debajo de algún arbusto, los musgos siempre están ahí, y ahí descansan, ¿no? Entonces, se dan su lugar, ¿no? Y desde las narrativas se lo asocia con el espacio de descanso, digamos, ¿no? Se cultivan para que esté así como nosotros estamos en el césped, de la misma manera los pichitancas están ahí, ¿no? Después los chulpanac y apunacapa, el cultivo de las chulpas. Eh, eh, Muchas veces, a veces chulpa lo asociamos solamente con las torres funerales, ¿no? Es decir, las estructuras funerales. El contenido mismo, lo que llamamos momia, también se lo clasifica como chulpa. Entonces,
estos seres que yacen, que descansan dentro de estas estructuras funerales, entonces en algún momento de su vida, es decir, nos referimos a la vida de los muertos, de ellos, porque hemos dicho que al principio hemos dicho que tienen vida, vitalidad, entonces logran, ¿no?, salir de estos, digamos, de estas chulpas y practican su cultivo alrededor, ¿no? Entonces tampoco no se desplazan lejos, ¿no?, sino que se mantienen cerca de las chulpas y ahí es donde cultivan. ¿Qué cultivan? Principalmente cultivan caparchoque. Muchos deben conocer eso, la papa o la papilla silvestre, que no es doméstico, ¿no? O lo otro es la jupa, ¿no? Coitujupa, la quinoa negra, ¿no? Que no consumimos mucho, ¿no? Sin embargo, eh, es parte, digamos, de los cultivos de los chulpas, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí apenas estamos mostrando 3 ejemplos, cómo los seres tienen diferentes actividades, diferentes roles, dependiendo de los tiempos, dependiendo de los espacios, y bueno, pues cada uno de ellos siempre, siempre, o sea, en este mundo tan agitado, digamos, el universo indígena, inciden de manera directa o indirecta, ¿no? Incluso cuando comen, cuando los seres, por ejemplo, comen, hemos hablado de los seres predadores, pueden comer con la boca de otro ser, pueden estar con bocas estáticos, bocas en movimiento, es decir, se pueden prestar la boca de otro ser para que ellos cumplan la tarea de su propia boca, es decir, es impresionante, ¿no?, la fluidez, ¿no?, la maleabilidad, digamos así, de cómo estos seres, no solamente en su corporalidad, sino que en sus acciones y en sus roles van intercambiando o si nos van construyendo un continuum, digamos, ¿no? Es decir, una secuencia de acciones de manera, para los humanos de manera hostil y para ellos de manera armónica, digamos, ¿no? Entonces, eso es prácticamente la lección que nos enseñan estos seres. Tenemos seres que comen con su boca y con la boca de los otros, precisamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y acá la capa los que comen con la boca de otros, ¿no? Por ejemplo, la huacacala o piedra tutelar tiene bocas dispersas. Prácticamente la boca de esta piedra puede estar en un cerro, la boca de esta piedra puede estar en otra piedra, la boca de esta piedra puede estar en un río. Entonces, a través de estas bocas dispersas que tiene, prácticamente puede captar sus presas y comer, ¿no? Piedra con faja, igual, de la misma manera. Estas piedras, por ejemplo, son gestores de dolencias. Sin embargo, cuando las personas que sienten dolencias causadas por estas piedras y no se curan a tiempo o que no acuden, digamos, a esta institucionalidad, digamos, de los yatiris, de los chamacanis, entonces pueden llegar a ser comidos de manera gradual, poco a poco, ¿no? Entonces, eso es prácticamente el carácter, digamos, de bocas dispersas, ¿no? Las bocas de otras personas las bocas de otros seres que comen en vez de ellos, ¿no? Y para ellos también. Luego tenemos el rayucala o piedra del rayo. Tiene boca dispersa y boca plegada a la boca de su padre, ¿no? El rayo es, claro, el trueno, ¿no?, que cae a cualquier lugar. Eso no busca su lugar, no tiene un lugar donde caer, o sea, es al azar, ¿no? Sin embargo, los chamacanis, los yatires identifican los lugares que son rayún puritas, lo llaman, es decir, donde ha caído el rayo. Y de manera general, siempre deja un resto ahí, ¿no? Un resto que es el rayucala, es decir, es como si el rayo hubiera parido a una piedrita ahí, ¿no? Es decir, al rayucala, a la piedra del rayo. Y esta piedra del rayo es instrumentalizada por el yatiri o por el chamacani para sanar. Precisamente
a las personas que han sido acechadas por estos seres, ¿no? Y principalmente por los seres que producen dolencias, ¿no? Entonces, esa es la capacidad, digamos, de flexibilidad, de fluidez que tienen estos seres, ¿no? Y cuando hablamos de cómo comen, de cómo predan a humanos o a otros seres, ¿no? No necesariamente con su boca, ¿sí? Sino también a través de otras bocas. Seres que están en reposo y movimiento, sarnakarinaka, machakankirinaka, los que caminan y los que no caminan. Por ejemplo, el relato generalizado sobre los vientos es que siempre andan, ¿no? Siempre caminan, se mueven de un lado a otro, ¿no? Tayanaka, los vientos, Ajayunaka, los espíritus igual son dinámicos, caminan. Chichinaca, granizo igual, ¿no? Aparte de eso, el granizo es considerado como un ser ciego, es decir, no vidente. Y en los micro relatos se identifica como una persona no vidente, ¿no? Y por eso a cualquier lugar cae la granizada. No selecciona, no escoge el lugar donde tiene que caer, ¿no? Entonces, y además de eso, está ayudado por ciertos seres, ¿no? Que son sus emisarios también, sus cómplices, digamos, en este caso, ¿no? En este caso los fetos de los humanos, ¿no? Que lamentablemente a veces las personas lo tienen, digamos, en un hogar, entonces lo van a tirar a cualquier lado, ¿no? Lo botan ahí en un cañón profundo donde no pueden ver, donde no puede ver nadie. O cuando le agarran a un zorro y lo hacen sufrir y bueno, pues estos fetos humanos o el zorro mismo son los emisarios del granizo, ¿no? Son los que prácticamente llaman el granizo y es precisamente por donde tiene que ir, ¿no? Es como el guía de un no vidente, ¿no? Por donde tiene que ir y de donde tiene que caer. ¿Y qué hace el granizo a su paso? Prácticamente depreda, ¿no? Depreda animales a veces y muchas veces las plantas, ¿no? Es decir, donde estaba verde no queda nada prácticamente, ¿no? Entonces, ese es el carácter hostil también del granizo, ¿no? Luego, con Tunacam, los montículos, de la misma manera. Esos ya son los seres que están en un lugar, ¿no? Que no caminan. Después, perdón. Joconaka, ojos de agua, tampoco no caminan, están en un lugar, ¿no? Entonces, también se puede identificar por su dinamicidad o por su estaticidad, digamos, ¿no? Estos seres, ¿no? Pueden estar en un lugar o pueden moverse a cualquier otro lado, ¿no? Entonces, esa es otra de las cualidades también, ¿no? De estos seres. Luego, seres que dialogan con todos los seres del universo. Imagínense, ¿qué haríamos si fuéramos solitos ahí, acechados por estos seres? No tendrías una compañera, no tendrías tu familia, no habría la comunidad de humanos. O sea, si el ser humano fuera solito, ¿qué haría ante tanto acecho fustigo? Ante tanto hostilidad, ¿qué haría? ¿No? Prácticamente se desintegra, ¿no? Se acabaría la vida para ese ser humano. Entonces, para que no pase eso, los seres humanos, en este caso nuestros abuelos, han creado instituciones, ¿no? Seres que dialogan con todos los seres del universo, ¿no? Akuyirinaka. Eso significa aplacadores del desequilibrio o del desorden o del caos, digamos, ¿no? O de las relaciones de asimetría, ¿no? Del desequilibrio. Uno de los Una de las instituciones, digamos, en este caso, que se dedica a eso es de los chamacanis, los dueños de la noche. Lamentablemente, en la actualidad, ya no hay chamacanis. Uno que otro por ahí, ¿no? Y si hay, siempre traen de los valles, ¿no? O de los yungas, ¿no? No sé si históricamente eso habría que repasar, no me consta, pero habría que repasar. No sé si históricamente las culturas andinas han traído a sus chamacanes de la Amazonía o de los valles. Eso es una tarea, ¿no? Que hay que todavía realizar.
Pero, ¿cuál era la tarea de estos chamacanis, no? Los dueños de la noche. Ellos prácticamente modulaban, ¿no? Es decir, y todavía modulan la voz de estos seres. Si tiene que modular la voz de un pájaro, modulan. Si tiene que modular la voz del viento. Y peor todavía cuando el viento se ha transformado en un viejo así como llamamos desgreñado, ¿no? Chascoso, ¿no? Despeinado, su cara sin lavar. En eso se transforma el viento, la cheshtaya, ¿no? Entonces, tiene que dialogar con ese ser, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo hacen, no? Entonces, tiene que modular su voz de ese viento y acercarse, porque de lo contrario, no tendría sentido ser chamacani, ¿no? Algún antropólogo decía, son seres aloespecíficos o transespecíficos, ¿no? Porque son capaces de fluir de cuerpo en cuerpo, de especie en especie, de ser en ser, de género en género. Es decir, para un chamacani no hay límites. El chamacani es aquella persona que se inserta en cualquier corporalidad, en cualquier ser, en cualquier momento. Imagínense la tarea y la responsabilidad que tiene. Entonces, por eso él es el que prácticamente trae, ¿no? Aplaca los acechos y los fustigos. Entonces, por eso los chamacanis son únicos, ¿no? En la comunidad. Otra institución, el de los yatiris, ¿no? Muchas veces, haciendo un pequeño paréntesis aquí, muchas veces estas instituciones han sido confundidos como si todos fueran brujos, ¿no? Y eso incluso desde la academia, muchas veces repetimos, ah, no, la brujería, listo. O sea, lo tachamos con una sola, ¿no? Con un solo nombre a toda esta institución que hay, ¿no? Diversa prácticamente. Bueno, volviendo, ¿no? A los yatiris. Sabios. En realidad, el yatiri tiene que saber leer todo. No solamente tiene que saber leer la coca, ¿no? Aunque es importante, ¿no? Sino que también tiene que saber leer el color de las nubes, la intensidad de los vientos, la intensidad de la lluvia. Tiene que saber leer la actitud de los insectos. El rato el hermano decía entomología, es decir, es parte de esa especialidad, ¿no? Que tenían que leer. Tenían que leer la flora, es decir, cuándo se tiene que sembrar, cuándo va a llover o no. Tenían que leer, así como ponemos, ¿no? Los huevos del leque de ese ave tan lindo que hay en el altiplano, ¿no? Que enseña mucho a las personas, a los humanos en realidad. Entonces, el yatiri por eso es el sabio, ¿no? Por eso es sabio. No solo porque maneja hojas de coca solamente, sino que lee todo lo que está en su alrededor, ¿no? Es prácticamente como una enciclopedia que, que lo tiene el yatiri en sí, ¿no? De su lugar donde viven prácticamente. Los laicas, sí, los laicas son una institucionalidad que se dedica a la brujería prácticamente. Eso sí, ¿no? Muchos laicas trabajan a favor de la salud, del bienestar, del equilibrio, pero hay otros laicas que trabajan a favor de la maldad, del desequilibrio, de la asimetría. Entonces, muchas veces cuando hay conflictos entre una comunidad y otra, entonces contratan pues estos laicas o brujos, ¿no? Entonces, aquí se genera pues una especie de guerra espiritual, ¿no? Que va en ascenso. Entonces, uno acude a su laica, a su brujo, y bueno, pues hace de que haga los pagos, ¿no? En contra de la otra comunidad. El otro acude a su yatiri y indica que el laica de la comunidad A, digamos, ha hecho el maleficio. Entonces acude a su yatir, a su laica y prepara uno de las mesas, no sé, una de las mejores que todavía del otro, ¿no? Entonces, así sucesivamente va subiendo el tono de la conflictividad y bueno, pues el laica es precisamente el ser que está destinado a eso. ¿Y dónde termina su tarea? Cuando hace el maleficio más grande. ¿Y cuándo es el maleficio más grande? Cuando una comunidad prácticamente se ve aplacado por la sequía, por los fenómenos atmosféricos, ¿no? Que no permiten el cultivo, la producción normal, la ganadería normal, y más con la muerte de las personas, ¿no? Entonces, ese es el trabajo temido que también hacen los brujos, ¿no? Los laicas. Los colliris son los curanderos. Su especialidad es prácticamente ser curandero, ¿no?
se dedican a la herbolaria, manejan hierbas, manejan minerales, manejan arcilla, es decir, barro. Entonces, acuden a la misma alimentación, manejan la coca, es decir, tienen un sinfín de elementos con lo que pueden aplacar enfermedades también, ¿no? Entonces, por eso los colleres son una institución muy aparte, ¿no? Los amautas, que dialogan y generan filosofía espiritual, ¿no? Hasta ahora siguen habiendo amautas, ¿no? Su tarea de ellos no es ser chamacani, ni atiri, ni colleri, ni caliri, ¿no? Sino tiene que ser simplemente una persona que construye conocimiento, que construye saber, es decir, es como un filósofo, así en conceptos occidentales, digamos, que construye el saber, ¿no? Empieza, aunque todos piensan, ¿no? Pero este es el que se dedica prácticamente a eso, ¿no? Entonces, a generar pensamiento, a generar, no sé, pues formas de ordenar el universo, no sé, tantas cosas que pueden caber dentro de su pedagogía, digamos, social y cósmica prácticamente. Entonces, esta es la institucionalidad que han creado los pueblos, y no solamente aquí, ¿no? Sino también igual en la Amazonía. Todos los pueblos nativos tienen estas institucionalidades para aplacar a todos los seres que hemos revisado hace un instante. Bueno, esto es una cartografía cosmológica. En la primera sesión lo hemos visto de pasadita, pero bueno, lo que estoy mostrando aquí es una comparación, ¿no? Entre lo que ha elaborado Juan de Santa Cruz Pachacuti. Esta imagen que tienen en el lado derecho es de 1613 y lo que he elaborado es del 2018, ¿no? Prácticamente son similares, si pueden observar, ¿no? Hay algunas cosas que varían, pero la cosmovisión, imagínense desde el 1600 por lo menos, ¿no? Sin ir más allá, se mantiene de la misma forma, ¿no? Aunque ya nos hemos soltado, digamos, a la tecnología, a las computadoras, a la televisión, a la radio, a los celulares. Sin embargo, en las unidades sociales, ¿no? Y cuando hablamos de las unidades sociales, hablamos del AIU, de la marca, se mantiene este universo, esta cartografía en realidad, ¿no? Entonces, sería muy importante que ustedes también hagan esa tarea, digamos, cada uno de ustedes en el lugar donde vive, hacer un esbozo, digamos, de su cosmología, ¿no? ¿Cómo te relacionas con qué? Es decir, cotidianamente, ¿con qué cosas te relacionas? Eh, Tanto en la casa, ahí afuera, con los vecinos, no sé, si estamos en la ciudad o estamos en el campo, igual se puede hacer esto, ¿no? Háganlo un ejercicio, ¿no? Y seguramente va a estar dentro de las actividades también que mañana vamos a colgar en la plataforma. Entonces, es realmente muy didáctico, ¿no? Tener estas imágenes porque te enseña a asimilar de manera muy, ¿no? Muy sencilla, ¿no? No es nada complejo. Entonces, el mundo prácticamente de los pueblos opera, ¿no? Bajo esta forma, ¿no? Bajo esta forma de pensamiento. Y eso también nos ha mostrado Juan de Santa Cruz Pachacuti, imagínense, ¿no? Entonces, eso para fines, digamos, de aprendizaje y bueno, pues de cómo construir cada uno nuestra cosmovisión en cada lugar que vivimos, ¿ya? Esa es como una tarea. Bueno, llegamos ya a la final de la sesión y casi a la final, perdón. Entonces vamos a repasar algunas implicancias ontológicas de esa sociología cósmica. ¿Por qué estamos llamando sociología cósmica? Tal vez, claro, no todos manejamos el mismo lenguaje, ¿no? Hemos visto que venimos de diversos profesiones, especialidades, ¿no? De diversos saberes. Entonces, voy a aclarar esto de la sociología cósmica. Normalmente conocemos la sociología, ¿no? Es decir, en la ciencia social hay la sociología, ¿no? Que estudia los seres humanos, ¿no? Su estructura, sus modos, ¿no? De relacionarse unos con otros. Sin embargo, cuando hablamos de sociología cósmica, estamos hablando de una sociología precisamente de todos,
esos seres que acabamos de repasar. En eso está incluido el ser humano. Entonces, por eso, mira, hay cientos de seres con los que nosotros nos relacionamos y a partir de esta identificación y clasificación, podemos tranquilamente ahora saber qué es una sociología cósmica y a partir de esta sociología cósmica, cómo se genera una cosmopolítica. Todos tienen su política, los humanos somos políticos, las plantas son políticos. Las relaciones, por ejemplo, de predaciones, de dolencias, no simplemente son esas relaciones frías como pensamos, sino son prácticamente relaciones políticas. Ahora, cuando englobamos todas estas relaciones, lo denominamos relaciones cosmopolíticas, ¿ya? Entonces, de ahí que la sociología cósmica, que hace una sociología prácticamente de las interacciones, de las relaciones, ¿no? de estos seres con los seres humanos. Bueno, vamos entonces con la primera implicancia. La sociedad cósmica de los seres sobrenaturales despliega una permanente interpelación a los pliegues y a los cánones de una armonía aparente en la convivencia humana. Claro, desde el conocimiento occidental o desde la percepción occidental, pareciera de que todo está normal, pareciera de que todo está en su lugar, bien ordenadito, ¿ya? Sin embargo, cuando acudimos ya a conocer estos seres, cuando vamos a las comunidades, nos damos de que permanentemente y cotidianamente están en desequilibrio y permanentemente por eso se hacen las huactas. Muchas veces se hace el sacrificio humano, como hemos visto en la cultura tiwanaku, se hace el sacrificio de animales como la llama. Entonces, ahí es donde prácticamente se inserta como normal y natural hacer estas ritualidades, ¿no? Obviamente, o desde luego, ya en la actualidad tiene muchas críticas, ¿no? Desde los que dicen defender la vida, animal, sí, animal prácticamente, ¿no? Y por eso son, sin ofender a los que no comen carne, a los vegetarianos o a los veganos, prácticamente en el mundo andino funciona así, ¿no? Ese es prácticamente el, como el combustible, digamos, ¿no? Social, ¿no? Para que hayan estas relaciones, ¿no? Y para que no haya desequilibrio ¿cómo se llama? Desequilibrios. Segunda implicancia, los seres físicos y espectrales se constituyen en formadores y cristalizadores de una historia que narra las relaciones entre humanos y no humanos. Eso queda claro, ¿no? Ya hemos repasado esto a lo largo de esta sesión. En un mundo de extremo acecho y fustigo, los chamacanes, yatiris y otros posibilitan la distribución simétrica de las múltiples diplomacias. Como hemos dicho que son relaciones políticas, entonces hay la distribución simétrica, es decir, por igual, ¿no? Esas diplomacias, ¿no? No importa si es vegetal, mineral, animal o humano. Y políticas cósmicas de convivencia entre todos los seres que pueblan ese universo. La cuarta implicancia, el diálogo entre todos los seres del universo y los espiritualistas posibilitan parametrar la diplomacia y la ética de convivencia. Pongan énfasis siempre en la ética de convivencia. Esa categoría es clave, ¿no? Para relacionar los seres, entre todos los seres del universo, dice, ¿no? Incluyendo a los humanos normales. Por último, las rogativas, movimientos, gestos y posturas de los chamacanes y yatiris son un aprendizaje de la pedagogía de los espíritus, es decir, todos estos agentes, en este caso los chamacanes y yatiris, aprenden prácticamente del cosmos, ¿no? Es decir, de todos los seres que se mueven, aprenden su comportamiento, hemos dicho, aprenden a modular sus voces. Entonces, eso es prácticamente el laboratorio cósmico que tienen ellos, ¿no? Para relacionarse después y para servir a los humanos también, que no son chamacanes ni yatiris. Mientras que las rogativas, movimientos, gestos y posturas de los seres humanos normales son un aprendizaje de la pedagogía de los chamacanes y amautas, ¿no? Y como siempre, a modo de conclusión, para esta sesión tenemos esto. Y tomamos a Merleau-Ponty, que es un filósofo francés. Es muy pertinente para
para entender también estos conocimientos que hemos escudriñado, ¿no? Nuestra relación con las cosas no es una relación distante. Cada una de ellas habla a nuestro cuerpo y nuestra vida. Están revestidas de características humanas, dóciles, suaves, hostiles, resistentes. E inversamente, viven en nosotros, como otros tantos emblemas de las conductas que queremos o detestamos. El hombre está investido en las cosas y éstas están investidas en él. Casi como el pensamiento de los indígenas, es mismo, ¿no? Nosotros estamos investidos en todos esos seres y esos seres también están investidos en nosotros. Y por último, en la cosmovisión andina, los seres predadores y rapaces generan temor al desplegar sus bocas o la boca de otros predadores sin que necesariamente estén adheridos a su cuerpo. Estas bocas hambrientas se desprenden de su cuerpo sin un espacio y tiempo predecible, es decir, definido y conocido. Y los únicos que posibilitan una convivencia reglamentada y capaces de neutralizar el extremo acecho y fustigo son los chamacanes, yatiris y otros. Bueno, con esto hemos concluido la segunda sesión, estimados participantes, y si tienen dudas, consultas o comentarios, adelante, por favor. Perdón, yo me he quedado con la duda de qué era un aerolito. Ah, bueno, el aerolito es la estrella fugaz, como conocemos, ¿no ve? En la noche pides tu deseo, ¿no ve? Cuando cae la estrella fugaz, como se dice, ¿no? Ese es el aerolito. Pero se supone que son seres que pueden comerse a otros. No entiendo cómo se los comen, porque el otro era el rayo, ¿verdad? Y lo del rayo sí lo entendí, pero no lo del aerolito. O sea, si es una estrella Sí. fugaz, ¿cómo te comería? La estrella fugaz, al igual que el rayo cae del cielo, ¿no? Solo hemos diferenciado la temporalidad, es decir, el tiempo cuando actúan, ¿no? Entonces, la estrella fugaz, esa que llamamos aerolito, cae pues en las noches sobre una casa, sobre un animal, sobre un humano. Hay muchos casos donde se escucha que la estrella fugaz, en este caso, ¿no? El aerolito ha caído sobre una persona. ¿Y cómo se cataloga ese en el pensamiento de las comunidades? Como que el aerolito se lo ha comido, o sea, no dice lo ha matado, ¿no? No dice lo ha matado, sino que, no, tampoco dice es un accidente, ¿no? Sino que aerolito, no dice aerolito, sino Ninamantau Mancantatán, ¿no? Entonces, lo asocian con esa cualidad de depredación, ¿no? Gracias. Sí. ¿Otras preguntas, consultas, comentarios? Sí, una pregunta, por favor. En este momento en la conclusión, que los yatiris, chamacanes y amautas nos enseñan a partir de lo que ellos aprenden, de lo que ellos observan. Y esto yo creo que está correspondiendo a la ritualidad, a que, por ejemplo, a cada momento, a cada ciclo, a cada momento del año, en cada fecha específica, se puede hacer un ritual, se puede hacer algo para que los equilibrios o para que las relaciones que son horizontales puedan proseguir. Esa es una duda, porque, por ejemplo, hay rituales, por ejemplo, para el Año Nuevo, Machacmara, por Exacto. ejemplo. Sí. Esto es porque tenemos una visión de ciclos, ¿no? De que esto ocurre a cada solsticio de invierno. Y las relaciones tienen que constantemente serem renovadas. Essa é uma pergunta, assim, uma dúvida, mais del concepto. Porque
me quedó una palabra, hay algo que es muy efímero, el equilibrio es efímero, sería eso. La forma que tenemos que siempre estar haciendo el ritual, la memoria, yo creo que sea así, ¿no? Actualizar lo que se hace desde mucho, largo tiempo y traer hasta el presente para que prosiga, para que exista esto como algo que se renova. Es así más una comprensión general. Ese es mi comentario, duda, un poco No, por ahí. tiene toda la razón del mundo. En realidad, los contratos cósmicos que hemos llamado permanentemente tienen que reactualizarse, ¿no? Es decir, y lo menciona muy bien por ciclos. Ahora, si descuidamos ese ciclo, naturalmente el acecho y fustigo va a irrumpir y prácticamente los equilibrios se vuelven desequilibrios totales y absolutas en ese contexto, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es basarse en los ciclos, ¿no? Si hablamos de los tiempos y en los momentos propicios, ¿no? Por ejemplo, si llamamos a partir del concepto occidental las 4 estaciones del año, digamos, ¿no? Entonces, así se mantiene, digamos, una armonía duradero, ¿no? Duradero prácticamente, ¿no? Ahora, si en algún momento si de esos ciclos nos olvidamos de hacer una ofrenda, de hacer un rito, un diálogo prácticamente, se rompen estas relaciones de simetría, de sintonía absoluta y se convierte en un caos total, ¿no? Entonces, tiene mucha razón en eso, ¿no? Es decir, permanentemente tiene que reactualizarse, ¿no? Esas relaciones cosmopolíticas a partir de las ofrendas que se ofrecen a estos seres, ¿no? Sí, por eso la ética, ¿no? La ética de convivir, por eso, ¿no? Porque estamos sí en este momento conviviendo. Eso es, puedo no darme cuenta, pero estoy conviviendo con la piedra, con la montaña, con el río, con el árbol. Sería siempre algo que está ocurriendo a todo momento. Exactamente. Estamos conviviendo a cada momento, por eso hay una convivencia cotidiana, ¿no? Pero hay, precisamente a la pregunta anterior, hay un momento donde se convive en momentos ceremoniales y rituales, ¿no? Donde se refuerzan estos lazos, ¿no? Entonces, como ven, no es los seres que nos rodean, por más que creemos que son inertes, sin vida, totalmente abióticos, son los que inciden prácticamente en la construcción de estas diplomacias y las políticas, ¿no? Entonces, el pensamiento nativo prácticamente se modula de esa forma y muchas veces no es entendido, ¿no? Hermano Mario. Gracias, gracias. Hermano Mario. Ya, sí, adelante. Bueno, hermano, yo quiero compartir una reflexión, puntualmente en el tema de la metamorfosis. Cuando hablamos de metamorfosis, hermano, estamos hablando de la transformación, ¿no es cierto? Y a partir de ese punto tenemos que, digamos, ingresar a un análisis, sin apartarnos, obviamente, sin apartarnos desde la cosmovisión andina, pero para confrontar, digamos, un relacionamiento entre lo que ocurre en la cosmovisión andina, necesariamente tendríamos que acudir a un modelo de análisis, en este caso el mundo occidental, ¿no es cierto? Porque para la cosmovisión andina lo que se teoriza de una manera en el mundo occidental tiene otra teorización, pero que al final de una reflexión lógica confluyen ambos. Me explico. Hay algunas cosas que están en la cosmovisión andina, pero que en el mundo occidental pueden ser explicadas a partir de un sustento hasta científico, ¿no es cierto? Por eso digo confluyen. Es el caso de la química, por decir, ¿no es cierto? Cuando un cuerpo toma contacto con otro cuerpo, hay un intercambio de átomos
y al intercambiarse los átomos se modifica en su estructura. Eso es lo que dice. Y es precisamente eso lo que ocurriría en la cosmovisión andina cuando estamos hablando de metamorfosis. Esa es mi pregunta, hermano Mario. ¿Será que, es decir, hay una estrecha relación entre la intelectiva, la visión, la interpretación del mundo occidental con la cosmovisión andina en este tema de la metamorfosis? Porque en otra a lo mejor puede ser más discutible, puede ser más reflexivo, ¿no es cierto? ¿Será que existe un lógico correlato entre ambos mundos, vamos a decir, entre la visión cósmica, digamos, andina y entre la visión del mundo occidental? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el concepto clave es aquí la confluencia, ¿no? Históricamente hemos recorrido por distintos caminos en la construcción del conocimiento. Lo que pasa es que, o sea, ¿dónde se hace una crítica? Es cuando se ha sobrepuesto un conocimiento sobre el otro, ¿no? Esa es la crítica. Sin embargo, no la construcción misma. Es decir, actualmente la misma ciencia nos está dando la razón de que el mundo nativo, es decir, el pensamiento indígena prácticamente cuaja perfectamente, como decías, hasta con el conocimiento científico. Prueba de ello, por ejemplo, los botánicos actualmente están infiriendo o están estudiando a las plantas y nos están diciendo que esas plantas tienen voces, ¿no? Están gritando. Cuando tú estás poniendo el cuchillo sobre un tomate, sobre una lechuga, están gritando, pero nosotros no, o sea, nuestro oído no está hecho para eso, es decir, no escuchamos, ¿no? No percibimos. Pero desde el mundo, por otro lado, el mundo no percibimos, exacto. Entonces, pero el mundo cosmológico que decimos indígena percibe estas cosas, ¿no? Cuando se mete este concepto de antropomorfía, es decir, las plantas lloran, los animales lloran, ¿no ve? Entonces, pero ¿cómo confluye ahora? Mira, por eso, la ciencia actual, si partimos de esa lógica, creo que antes la ciencia clásica occidental criticaba el conocimiento indígena. Sin embargo, la ciencia actual que se está generando en Europa, en Estados Unidos, confluye porque antes se lo tachaba el conocimiento indígena como un conocimiento animista, pero la ciencia actual, si hablamos de botánica, de entomología, de etología, precisamente está en ese mismo ¿no? campo, es decir, es una ciencia más animista que otra cosa, ¿no? Que confluye con el conocimiento indígena. Entonces, yo creo que hay cosas que son muy pertinentes, obviamente no podemos rechazar de plano todo, ¿no? Tenemos que saber discernir, obviamente, cuál es pertinente para poder fortalecer y mantener estos conocimientos en el tiempo. Gracias, hermano Mario. Sí. Bueno, ¿alguien más? Y el último. Anímense. ¿Se han dormido? Ya están descansando. Licenciado, soy Elena. Yo adelante. quería compartir un poquito los conocimientos de los abuelos, porque yo nací en el campo, pero después me fui a otro lado, entonces, pero sí recuerdo lo que mi padre me enseñaba, el de conversar con las plantas y con las piedras y con todos los seres que habitan a su alrededor, ¿no? Inclusive él me decía, hasta con el agua tienes que pedirle permiso para tomarlo antes de salir afuera, porque si tú no le pides, le despiertas al agua, el agua también duerme, decía, ¿no? Entonces tú cuando quieres tomarlo lo tienes que despertar, porque si no es donde te va a doler el estómago, decía, ¿no? Porque desequilibras tu cuerpo con el agua, decía. Entonces, inclusive decía, con las olas hay que hablarlas, a las plantas hay que hablarles para que sean medicinales y tú las vas a tomar, ¿no? Ese conocimiento de mi papá quería compartirle con ustedes. Muchas gracias, ¿no? La verdad, estamos sumergidos, ¿no? En ese tipo de conocimientos, ¿no?
donde todo tiene sentido en realidad, o sea, la relación del ser humano con todas las cosas, en este caso los seres, prácticamente permite generar, pues, ¿no?, los modelos de conocimiento, como decía el hermano hace rato, y gracias a eso también, ¿no?, o sea, todavía se mantienen vivos en el tiempo, sino hace rato que hubiera estado ya esto totalmente desestructurado, ¿no?, y ahora hubiéramos hablado tal vez como dichos y entredichos simplemente. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene una tarea, de acuerdo a lo que siempre voy a decir, de acuerdo a nuestro interés, pero acercándonos siempre, o sea, si queremos, digamos, construir un conocimiento alterno, ¿no? Como decíamos, que sea una alternativa prácticamente ante esta ola, digamos, de destrucción del universo. Es decir, ya no es el problema siquiera del conocimiento solamente, ¿no? Sino que el reto es cómo enfrentamos al problema de la existencia misma, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y del universo mismo. Entonces, ese es el desafío y ese es el nivel, digamos, y esa es la altura que uno tiene que tratar de, ¿no?, tratar de llegar. Entonces, los microrelatos, las microhistorias nos enseñan eso, ¿no? Las narrativas, porque si no hubiéramos escuchado nunca estas cosas, prácticamente ya, pues, nuestro conocimiento hubiera sido monótono, ¿no? Es decir, hubieran sido incluso monoculturales, ¿no? Pero estas cosas hacen que todavía sobrevivan las diferencias en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Y el pluralismo, ¿no? Entonces, así terminamos prácticamente la sesión, la segunda sesión, y la próxima Perdón, tendremos el día martes, por favor. Sí, 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 adelante. buenas noches. Buenas Pedro noches. César, Puno, Perú. Tengo una duda que me llamó bastante la atención Adelante, hermano, adelante. sobre el árbol que uno lo tiene en la casa, ¿no? Entonces, escuché que es depredador. En todo caso, ¿cómo se tendría que armonizar, ¿no? Porque fácilmente podemos pensar de que como es depredador, hay que sacarlo del árbol, ¿no? Pero al hacer eso, estaríamos creando un desequilibrio. En todo caso, ¿cómo se tendría que generar una vida armónica con el árbol, por decir? Gracias, por favor. Muchas gracias, sí, lo he entendido, aunque estaba entrecortado. ¿Cómo armonizar con estos árboles, ¿no?, que a veces plantamos ahí en nuestro patio alrededor de la casa? La mejor manera, digamos, de mantener esos árboles es acudir a las entidades que hemos mencionado, ¿no? Es decir, los yatiris, los chamacanis, son las personas que pueden justamente hacer de que el árbol no sea predador, ¿no? Es decir, con esta relación cosmopolítica que hemos mencionado, hacen prácticamente a que se genere un equilibrio, ¿no? Entonces, el del árbol predador se convierte en un árbol que no preda, ¿no? Simplemente está ahí y obviamente es parte de la vida, ¿no? Si partimos de una concepción también muy nuestra ya, entonces todavía pones en vigencia la vida no solamente del ser humano, de otros seres, ¿no? Porque es el pulmón y todo lo que se diga de un árbol, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que arrancar, ¿no? Claro, no nos ha dado el tiempo y por eso no hemos hablado tal vez de las puntualidades también. Entonces, es necesario hacer una ritualidad, claro, en función a lo que uno requiere y bueno, pues todo se mantiene en equilibrio, ¿no? Bueno, estimados participantes del diplomado, eh, tienen el material bibliográfico complementario y por favor lean eso, complementen a lo que hemos hablado y para el día martes precisamente vamos a dejar otro bloque de información que va a ser complementario, ¿no?, a la tercera sesión que vamos a desarrollar. Entonces, voy a coordinar con el hermano Román si estos días vamos a tener actividades o simplemente nos vamos a ir a la tercera sesión, por favor. ¿Ya? Entonces, si va a haber alguna actividad, va a estar siempre colgado en ¿no?, en la plataforma. No hay necesidad de acudir a otro medio. Entonces, dicho
eso, nos veríamos el día martes a las 20 horas, hora boliviana, ¿ya? Bueno, que tengan un buen descanso. Y los chucutas, por favor, no exageren con con la fiesta de mañana, ¿no? Con la verbena. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias y buenas noches con todos. Buenas Muchas noches. gracias, Alicia. Buenas noches. Buenas noches.